Muy buenos días, Radio Escuchas. En este espacio radial queremos hacer un recorrido de nuestra educación a través del tiempo, donde analizaremos la educación del ayer y del ahora, desde la mirada del famoso pedagogo Paulo Freire, y finalizaremos con una conclusión sobre la educación según este pedagogo. Antes de comenzar, tenemos que decir que la educación en nuestros países cumple un papel muy fundamental, indispensable frente al desarrollo de una nación. Por eso se hace tan importante en este espacio radial hablar sobre la educación del ayer y del ahora. Hoy estamos acompañados con la licenciada en Matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Luisa Fernanda Romero, y quien les habla, María Angélica Fonseca Martínez, especialista en Pedagogía de la Universidad del Tolima. Los invitamos a que se queden muy atentos a escuchar estos minutos donde hablaremos sobre la educación en América Latina y cómo esta es una educación transformadora y liberadora. Somos voces radiales, voces que educan. Querida compañera, yo quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo era la educación del pasado? La educación que recibieron nuestros padres, abuelos e incluso nosotros mismos. Vemos que en ese tiempo la educación se centraba excesivamente en el maestro y no en el estudiante. Un maestro era la autoridad, quien impartía el conocimiento desde la repetición y la memorización. Y no se permitía la participación activa del estudiante en la construcción del saber. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el conocimiento iba en una sola dirección, el maestro al estudiante. Nunca se consideraba que un estudiante pudiera o tuviera la capacidad de generar conocimiento o aportar desde su experiencia, enriquecer la misma enseñanza. Eso era impensable en esos tiempos. La educación en esos tiempos era una educación cerrada, vertical, donde la obediencia y la memorización era lo más importante, antes que la creatividad y la reflexión. Una educación que llegaba hasta la humillación, al maltrato físico. Era una educación hecha para obedecer, no para transformar, y menos para transformar las realidades sociales, políticas, económicas de las naciones latinoamericanas. No se tenía en cuenta saberes previos, sus condiciones ambientales, sociales, económicas, entre otras cosas. Era muy complicado formar personas críticas en ese tipo de educación. Era como decía el famoso pedagogo Paulo Freire en su libro La pedagogía del oprimido. Anulaban la voz del estudiante y limitaban su capacidad de pensar por sí mismo. La educación actual, comparada con la del siglo pasado, ha atravesado cambios significativos. Como nos comentabas, la educación pasada era meramente memorística y de transmisión de conocimientos, mejor dicho, centrada en el maestro. En la educación actual vemos que la educación se centra en el estudiante, con enseñanza más participativa, activa, dinámica y llena de recursos tecnológicos que permiten desarrollar habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, entre otras, y estimulan al estudiante a ser más independiente e investigativo, responsable de su propio aprendizaje, como es el caso de la educación virtual. La educación actual modifica la figura del profesor como dueño y señor del conocimiento y pasa a ser un guía en el aprendizaje de los estudiantes, dándole herramientas necesarias para ello. Pero surgen algunos problemas en la educación actual, sobre todo en la educación superior. Todos tienen derecho a la educación, pero no todos pueden acceder a ella. Me refiero a que la educación actual es un derecho igualitario, pero no equitativo o de equidad para todas las clases sociales, porque se ha vuelto un negocio. En la publicación de la Revista Latinoamericana de Comunicación, Freire, más allá de Freire, a 100 años de su nacimiento, describen cómo las instituciones educativas se han convertido en instituciones a la carta, oportunistas, eternizando el modelo pedagógico extensionista contrariado por Freire. Ahora bien, a pesar de que la educación actual se centra en el estudiante,
Siendo este protagonista de su propio conocimiento, no hemos podido crear un modelo de enseñanza acorde a nuestro contexto, un modelo propio de los latinoamericanos con nuestras raíces, valores éticos y morales que nos caracterizan y nos diferencian de la forma de vivir del hombre occidental, porque nuestra educación actual aún tiene trazas de esa vieja manera de aprendizaje. Y ahora, si queremos ver cambios en nuestra educación latinoamericana, debemos desaprender lo que no es nuestro y nos han introducido a través de la colonización y recuperar lo que nos identifica como latinos, adaptando un modelo a través de la interculturalidad. Para Freire, la educación es un lugar donde no solo se transmite saberes o donde se da la alfabetización, sino debe ser un lugar donde se dé una educación para reflexionar, una educación para criticar la realidad del oprimido y salir a luchar por los derechos y dejar de ser oprimido por el más rico y poderoso. También dice que la educación pasada es una educación bancaria, donde los profesores depositan unos conocimientos como si fuéramos cuentas bancarias, haciendo la similitud. Según Freire, habla sobre construir una pedagogía del oprimido, que tiene un poder político con la conciencia social, quienes enfrentan la dominación opresora que se vive en la realidad política, económica y social. Para ello, Freire propone que el oprimido, por medio de la educación, tome conciencia de su situación de oprimido y se comprometa a su transformación. Desde la visión de este pedagogo, la educación es la oportunidad de cambiar la realidad social, política de una nación. Quiere decir que la escuela no solo es el escenario para construir una educación del oprimido, sino es afuera, donde es la verdadera razón de ser y de su transformación. La educación debe ser la herramienta que permita a las personas despojarse de la opresión, de la subordinación injusta que no necesariamente es preconcebida, sino que se presenta después de una serie de restricciones sociales. La educación debería permitir que las comunidades descubran la justicia social como el mecanismo que les dé el acceso a crearse un futuro más digno. También que les permita desarrollar la crítica a su estado de vida como seres humanos, como lo postula Paulo Freire en su Educación Liberadora, cuando alfabetiza a los obreros y les hace evaluar su estado de opresión y de explotación. Les instruye a leer y escribir su cultura y no solamente a recibir órdenes de sus gobernantes. Así les da la oportunidad de expresar sus intereses tan opuestos a los de sus opresores. En la educación actual, aún a los gobiernos les interesa una población que no tenga sus propios pensamientos, adoctrinando ideas, desarrollando competencias laborales con fines de explotación, adaptando todo esto a las necesidades de los gobiernos de turno. Pero mire, todo esto sucede por el analfabetismo moderno, donde ya no se trata de no saber leer y escribir, sino del consumismo de información más que de conocimiento, donde ya no somos analfabetas, sino incultos con miedo a aprender por la misma facilidad al acceso a la información que ofrecen las tecnologías modernas, las cuales han generado una sociedad que evita el esfuerzo a aprender. Es por el hecho de que hay personas que aún sin tener mucho conocimiento, más bien muy poco, ganan dinero por estos medios tecnológicos. Freire, vemos que la educación, desde una mirada social, es un acto de rebeldía contra el sistema y la imposición de una educación europea de opresores, construida desde la colonia para dominar y controlar al indígena o al pueblo emergente en estas tierras americanas. Una educación que no llena necesidades y que no permite un diálogo entre culturas, como lo diría la interculturalidad latina, sino un modelo opresor traído de Europa que está descontextualizado a nuestra realidad latinoamericana, en medio de nuestro desarrollo cultural, histórico y nuestros saberes ancestrales. Paulo Freire deja de lado
y es importante retomar en nuestra educación, y es el hecho de que el conocimiento no solo está en la cultura occidental, sino que nuestros ancestros indígenas también poseen un conocimiento invaluable que no se ha tenido en cuenta, como es el cuidado, el respeto, la naturaleza como parte de nuestra existencia. Esa parte del conocimiento que se ha perdido con el proceso de colonización y dominación de pueblos externos. En conclusión, para Paulo Freire la educación es un acto de rebeldía. No debe tomarse como un acto subversivo que va en contra de toda forma de gobierno, no. Si bien no debería existir la opresión, pues se sabe que es necesario una estructura de gobierno a favor de las comunidades, teniendo en cuenta la interculturalidad y los contextos donde se desarrolle. También es de tener en cuenta que la modernidad ha traído nuevos desafíos, como son el acceso a la información tan inmediata, fácil y tan descomunal, que ha creado ya no oprimidos por la falta de conocimiento, sino incultos, por exceso de información más que de conocimiento. Muchas gracias, querida compañera Luisa Fernanda, por sus aportes a la educación del ayer, del hoy, desde la perspectiva del pedagogo Pablo Freire. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que estuvieron pendientes estos minutos, escuchando atentos a todos los argumentos que dimos sobre la educación. No se pierdan nuestro próximo programa en Voces Radiales, Voces que Educan. Hasta pronto.